Me suenan bastante familiares, ¿no? Me vienen los datos que aparecen en los periódicos españoles. Al parecer, al igual que los españoles, los griegos también han vivido por encima de sus posibilidades, de las del FMI, de las del Eurogrupo y de la de toda esta gente. Y bueno, como os decía, los datos son bastante impresionantes. Tenemos ahora el turno de palabra, queremos que participéis todos y tenemos una fila cero muy completa. Para que todos podamos participar y no se pierda tiempo con el micrófono y eso, hay por ahí varios compañeros. Levantad la mano los que tengáis los papeles. Vale, por allí hay una y ahí hay otra. Si podéis, los que queréis hacer preguntas, levantad la mano y se os dará un papel. Apuntaremos las preguntas para que luego puedan responder los ponentes. Y bueno, voy a presentar la fila cero. Muchas gracias a todos y a todas por haber venido. Espero que no me haya olvidado de nadie. Bueno, lo hemos dividido en distintas áreas porque, aparte de que queríamos escuchar lo que nos contaba, y aquí somos bastante críticos y también queremos un poco deciros lo que pensamos nosotros, ¿no? Por un lado estará Berta Iglesias, por la parte de ecologismo, que es miembro de Ecologistas en Acción. Para la parte de economía tenemos a Antonio Sanabria, economista, miembro del blog colectivo Novecento y miembro de la plataforma 2015 y más. También tendremos a Ricardo García Alzalcíbar, que es miembro de ATAC, y a Eduardo Gutiérrez, que es diputado de la Asamblea de Madrid, ¿no? Efectivamente, es que no lo había comentado. Por la parte laboral tendremos a Desiderio Martín, secretario de Formación y Salud Laboral de CGT. También tendremos una parte de medios de comunicación, Juan Pedro Velázquez Castelu, es director responsable en Madrid de Alternativas Económicas. Y en la parte de feminismo tendremos a Icea Miguela, que es participante del movimiento feminista y miembro del grupo Deuda y Género de Feminismo Sol. Aparte también vamos a hacer una conexión vía Skype con Miguel Urbán, que es un eurodiputado, y vamos a contactar en directo con Atenas. Así que, si os parece, dado que sois 9 personas, tenéis un tiempo al que os pediría que si podéis reducir, ya habéis visto que soy bastante intransigente, así que por favor adaptaros al tiempo y sobre todo para que ellos puedan contestar. Agrupamos unas 4 preguntas, responden y volvemos a agrupar otras 4. No sé si Miguel está ahí, ¿no? Vale, bueno, pues mientras que conectamos, ¿os parece que empecemos con la parte de economía? Antonio Sanabria. No sé quién tiene el micrófono por ahí abajo. ¿Ahí? ¿Micro? Pues no sé si llega. O si no, si quieres hacer la pregunta y cómo te van a escuchar. ¿Solo hay micro? Muy rápidamente, no quiero. Sí, mejor. Parte de economía, ¿vale? Agradeceros la exposición tan detallada que habéis hecho y el trabajazo que seguro que hay detrás de todo eso. En tan poco tiempo. Y quería preguntaros simplemente una cuestión. Los datos tampoco permiten hacer mucho, son tan contundentes que no permiten hacer muchas consideraciones. La única pregunta que tengo es, a lo largo de este proceso de acceso a las cuentas, aunque obviamente habéis tenido el apoyo de lo que ha sido el Parlamento y al final del Ejecutivo, si habéis tenido mucho problema de cara a funcionarios o de cara a altos funcionarios e instituciones dentro de lo que es Grecia para acceder a esa documentación. Nada más, gracias. Vale, seguimos con la parte de ecologismo. Berta. Buenas tardes. Yo quería felicitaros en primer lugar por el informe y a la vez haceros una sugerencia y también una pregunta, ¿no? La sugerencia es porque he echado en falta en este preliminar, que imagino que vendrán más adelante, el tema del medio ambiente y todo lo relacionado con la ilegitimidad por la sobreexplotación medioambiental que supone la deuda y el uso de los recursos, ¿no?
Entonces, mi pregunta, bueno, por un lado, espero que esta carencia podáis solucionarla en informes posteriores, porque en momentos de crisis medioambiental aguda como vivimos y quizás irresoluble, ninguna política que salga de esta auditoría podrá ser sostenible si no tiene en cuenta el medio ambiente. Entonces, en este contexto, me gustaría preguntaros qué impactos creéis, quienes habéis estado más en Grecia, que tiene la deuda en el medio ambiente de Grecia. Muchas gracias. Pasamos a hablar con la parte de laboral. Desiderio. Sí. Felicitaros por el trabajo y sobre todo por la pelea y la ruptura y en este momento político concreto que eso lo significa. Simplemente dos cosas y ahí estaría condensado dos preguntas en concreto. Como decías, Daniel, es decir, el problema de Grecia o el problema de la deuda no es tanto de el tema de los memorándums y de las condiciones, sino un problema de ingresos. En el Estado español pasa idénticamente igual, es decir, hoy tenemos un 100%. Casi, como se decía antes, de la deuda pública que ha sido asumida por parte de lo público, pero en concreto viene a través de un hecho político que es la Ley 2/2012 de estabilidad presupuestaria y financiera, que obliga a través de la modificación del artículo 135 a eso que es el mecanismo europeo de estabilidad financiera y presupuestaria que ha llevado a un mundo concreto de destrozo de todos los derechos y del Estado social, es decir, ese golpe de Estado político que se hace es lo que lleva. En concreto, creemos que los problemas son prácticamente idénticos porque nosotros tenemos un problema de ingresos, en concreto, que solo obedece a actores concretos y muy específicos, que son los empresarios. Ha caído nuestro impuesto de sociedades de una forma escandalosa. El impuesto para los grandes patrimonios no existe. Existe la FSICAF, que es a través de una ley que sacó el Partido Socialista Obrero Español, que son los paraísos fiscales patrios que tenemos en estas condiciones. Hay un expolio de toda la seguridad social, donde se está empleando cerca de 43.000 millones del Fondo de Reserva y de las mutuas, etcétera. Todo esto es debido a un acto político donde los mercados y los partidos políticos en connivencia han estado ahí. Sí que me gustaría que explicarais un poco, sobre todo de cara a las contradicciones que tiene, es decir, la última propuesta que hace Syriza de cara a si aceptamos o no aceptamos, es bajar el tema de la negociación colectiva y las condiciones que están muy deterioradas. Si pudierais explicar eso sería interesante. Gracias. Vale, vamos a conectar un momento con Atenas. Conexión en directo. Desiderio. Hola. 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 Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Adri. Hola. Ante todo, quiero deciros muchas gracias por la solidaridad y el apoyo. La necesitamos tanto en estos días tan cruciales. Ahora, en Grecia, vivimos momentos históricos. Nuestro pueblo, desde la victoria de Syriza, desde la victoria del 25, todos estamos enfrentados a un chantaje. Y eso es porque nuestro pueblo ha decidido que no quiere pagar una deuda ilegítima, una deuda que no es nuestra. Y los gobiernos, la troika, los acreedores, todo el sistema no quieren que otros pueblos también deciden que la deuda no es nuestra. Y por eso tienen miedo y por eso tienen el derrocamiento del gobierno. Por eso nuestro gobierno ha decidido que hagamos un referéndum
para que el pueblo griego decide para sus vidas. El 5 de julio decimos no. No al memorándum, no a la troika, no al chantaje. El 5 de julio decidimos nosotros y decimos no. Y esta es la situación. No tenemos... Muchas gracias. Aquí está Miguel Urbán, de Atenas. Gracias. Buenas tardes, Miguel. Estamos con la fila 0, así que cuéntanos un poco cómo están las cosas por allí, tus preguntas. Hola. ¿Se cortó? Un abrazo muy fuerte para la gente de Madrid. Para mí es un honor poder estar en esa fila 0, estar ahora justamente en una fila 0 desde Atenas, porque he venido aquí a participar y a ayudar y a acompañar a los compañeros y compañeras de Syriza que están poniendo en ejercicio y recuperando y dándonos una lección a los pueblos de Europa una vez más sobre la democracia. La democracia que es a la vez la pregunta, pero también el derecho a poder decidir. Yo creo que las griegas han preguntado durante mucho tiempo que esa deuda que tanto les decían no era suya, y ahora por primera vez tienen un gobierno digno que se atreve a preguntarles si quieren seguir con esa deuda, si quieren seguir por el camino de los recortes, si quieren seguir por el camino de la austeridad. El domingo nos jugamos en Grecia qué Europa es la que queremos, y por eso también estoy aquí, para que los griegos y las griegas puedan decidir en libertad, sin miedo y sin presiones de nadie. También me gustaría agradecer y recordar también, supongo que a lo mejor ya se ha hecho en la mesa, a esa Recade que empezó a movilizar con la deuda, luego a esa plataforma ¿Quién debe a quién?, que nos dijo que muchas veces, aunque pensáramos que nos debían dinero, realmente nosotros debíamos mucho a los pueblos del sur. Y qué curioso, ahora somos también del sur y debemos, y esa plataforma que organiza, esa plataforma por la auditoría de la deuda que organiza este acto, yo creo que a todos hay que reconocer ese esfuerzo y ese trabajo pedagógico hecho durante tanto tiempo. Yo pude participar en esta acción en Atenas de los resultados de la auditoría griega, y para mí fue un placer poder decir en el Parlamento griego lo que se gritaba en las plazas y en las calles en Sintagma años atrás: no debemos, no pagamos. Se gritaba en las plazas y ahora se podía decir en el Parlamento. Compañeras y compañeros, tenemos el deber de que también en el Ayuntamiento de Madrid se pueda oír no debemos, no pagamos, y se gritaba en Sol. Tenemos el deber de que en noviembre se pueda escuchar en el Parlamento: no debemos, no pagamos, una deuda que es ilegítima, una deuda que ha servido para los bancos, que ha servido para tener aeropuertos sin aviones, pero que no ha servido para la mayoría social que hemos sufrido, en cambio, recortes y un sistema austericida, y ahora incluso casi con un elemento aún más de control y totalitario desde la aplicación de la ley Mordaza. Bueno, un abrazo y un saludo muy fuerte desde Atenas. La lucha en Madrid y en Atenas, yo creo que venceremos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, Miguel. Si quieres quedarte, estás invitado.
Hemos tenido 4 ponencias. Si os parece, abrimos el turno de respuestas. No sé cómo queréis responderlas. Cada uno tenéis vuestra pregunta favorita. Si queréis, os la recuerdo. No sé. Vale. Hay muchas cosas que se pueden responder, otras no tanto. Hemos tenido problemas con algunas autoridades públicas a la hora de suministrar información, pues sí, al igual que lo tuvieron los propios ministros cuando entraron en sus ministerios y tenían los ordenadores vacíos porque los habían vaciado los anteriores mandatarios. El Banco de Grecia no ha colaborado mucho y información sensible que es muy importante para determinar algunos elementos de las condicionalidades del memorándum no ha llegado a nuestras manos. Eso se puede decir y bueno, hay que saber que el aparato del Estado no siempre todos son amigos cuando llegamos allí y es heredero de los sujetos que están, los actores que están dentro también responden a intereses siendo funcionariado, ¿no? Sobre el tema medioambiental, pues el gran ausente, sin duda, queda trabajo por hacer y en teoría debemos trabajar hasta mayo de 2016. Vamos a ver qué pasa políticamente para ver si eso es posible. Habrá que hacer consideraciones en el trabajo que no ha estado presente más allá de una referencia retórica, ¿no? Y bueno, yo creo que el tema de los impuestos es sumamente importante porque creo que el estereotipo construido sobre los griegos y especialmente los países del sur de que somos unos malgastadores y unos indolentes y unos vagos, cuando analizamos sobre el terreno las cosas, vemos que aquí, aparte de los mecanismos tramposos de la deuda, efectivamente lo que se ha producido es un mecanismo en el que el fraude y la evasión fiscal estaban en el corazón del sistema, ¿no? Y es paradójico como cuando el gobierno pretende establecer reformas fiscales que se gravan a los ricos y que alivian a la gente que tiene menos renta, se niega esta posibilidad porque sin duda alguna el Eurogrupo responde a intereses sociales concretos y sus reformas fiscales siempre están orientadas a salvaguardar los intereses de las oligarquías, ¿no? Y eso también lo hemos visto. Es muy notable ver que todo este periodo ha analizado el impuesto de sociedades equivalente, el impuesto de beneficios en Grecia, ha pasado de un tipo impositivo del 40% a uno del 25%. Y los mecanismos de elusión fiscal y de evasión han estado muy presentes, ¿no? No quiero, seguramente tendrán más cosas que comentar los compañeros, lo voy a dejar aquí. Vale. A ver, Antonio, de lo que no es mucha la experiencia mía en realidad en este asunto, pero de lo poco que he podido ver, concomitante a la auditoría está la opacidad de los datos, porque la deuda es opaca. Cuando hacían la auditoría de la deuda en el Ecuador con aval del gobierno, habían funcionarios, ministros, subsecretarios, directores que escondían los datos que desaparecieron. Había el dato de que el contrato de deuda estaba en la bóveda tal, ibas a la bóveda tal y no había contrato de deuda. Concomitante al sistema de la deuda es la opacidad. Puede sonar a un cliché, pero es así. La desaparición de datos, la dificultad, etcétera. Acá nos negaron los datos con oficio, como se dice, o sea, no sé si acá se utiliza la misma. Es decir, el director del Banco Central le mandó un oficio firmado a la presidenta del Parlamento donde le decía: lamento no poderle dar los datos a usted. O sea, un funcionario que fue nombrado, además, ni siquiera por el gobierno de Syriza, sino por el Banco Central Europeo, se negaba a entregarle los datos a la presidenta del Parlamento votada en las urnas, digamos. Entonces se han encontrado esas dificultades, pero ellos no contaban, y lo digo con orgullo en realidad, que dentro de la comisión había una hormiga del trabajo a quien yo reconozco enormemente su tarea, que era María Lucia Fattorelli. Con la misma tenacidad con que se le negaba
los datos a la comisión, esta mujer trabajaba para buscar los datos y encontró, ¿no? Y ella fue la que puso luz sobre los mecanismos que se utilizaron en su letra pequeña para este hecho ilegítimo, podría decir eso. Sobre el tema que preguntó Berta, efectivamente es el gran ausente. Se discutió en la primera reunión, tú recordarás, Daniel, sobre la posibilidad de incluir el tema medioambiental en la auditoría, pero teníamos 3 meses. Y claro, yo no sé si hicimos también de una manera indolente probablemente el recorte por este elemento tan fundamental como es el medio ambiente, pero no se lo trató. De lo que puedo decir también con el caso de la auditoría ecuatoriana, sí se lo trató. Y queda absolutamente claro que la presión del pago de deuda es una presión expoliadora, es una presión que ejerce una presión, valga la redundancia, ambiental gigante, sobre todo en los países donde tenemos como uno de los recursos principales los que vienen de la explotación con daño medioambiental, como el petróleo, las minas, etcétera. Ojalá, esperaría que si es que en algún momento esto continúa, que tendría que continuar al menos por este tema, encuentren cosas más detalladas en el tema medioambiental en Grecia. Sobre el tema de Desiderio, bueno, creo que uno de los elementos más claros de todo este proceso es la brutalidad del sistema deuda Grecia en contra de los trabajadores. Es evidente que si es que a alguien se le ha cargado la mano, y no solo la mano, sino todo el peso, ha sido sobre los trabajadores. Y a los trabajadores asalariados y a los trabajadores que ya entregaron su esfuerzo, que son los pensionistas. Entonces se le ha cargado la mano al trabajador, cambiándole los contratos de trabajo, las condiciones de flexibilidad, precarizando el trabajo, deteriorando el trabajo y generando algo que el capitalismo ha generado en los últimos años, que es ni siquiera tener el derecho a ser explotado. O sea, 65% de los jóvenes están en condición de desempleo y muchos de ellos las mujeres. Las mujeres jóvenes tienen menos probabilidad y posibilidad de ser empleados. Entonces, a quien se le ha cargado la mano de todas formas, ya explicaba Daniel, el asunto de los fondos de pensión es a los trabajadores. Y en eso, si alguna indolencia se puede ubicar en la línea de la austeridad, es ahí, con mucha claridad. Bueno, y no solamente a través del salario directo, sino del salario indirecto para amplísimos sectores de la población. Sobre lo que decía Miguel, simplemente decir algo de sentido común. En Grecia se decía, se tardó mucho en una auditoría de deuda. Se tuvo que esperar a que la deuda sea casi 2 veces del Producto Interno Bruto, 180% sobre el PIB más o menos, ¿verdad? ¿Hasta cuándo va a esperar España? Ya es más del 100%. No es ya oportuno, entonces coincido 100% con Miguel. Respecto a las posiciones del gobierno griego en el marco de las negociaciones, básicamente el mandato que recibió el actual gobierno griego el 25 de enero es el de alcanzar un acuerdo con las instituciones que permita resolver de manera permanente y sostenible la actual crisis que atraviesa Grecia y que inició en el año 2010. Cualquier otra cosa que sea sencillamente un acuerdo más en el cual solamente se pone la firma pretendiendo que imponiendo medidas recesionarias, imponiendo medidas que, como señaló Diego, imponen los costos del ajuste sobre la población más vulnerable de Grecia, sencillamente no es aceptable. De ahí el hecho que cuando al punto que se llegan las negociaciones, el gobierno decide llamar a un referéndum. Ahora, el gobierno griego es consciente que es un miembro más de la Unión Europea y que está negociando con otras partes. Y si uno mira la evolución de las negociaciones, el gobierno griego en todo momento ha mostrado un increíble grado de flexibilidad para lograr llegar a un acuerdo en línea con el mandato que el pueblo griego le dio el 25 de enero. Y en las últimas semanas, básicamente, el gobierno expresó que estaba dispuesto a
seguir cediendo terreno en materia de reformas estructurales y objetivos fiscales, a cambio básicamente de tres cosas muy simples. Primero, el respeto a las líneas rojas del gobierno, básicamente no seguir imponiendo los costos de la crisis sobre los pensionados griegos, primero. Segundo, un esquema de reestructuración de la deuda. Y tercero, inversión. Ahora, lo interesante es que si uno mira, por ejemplo, la propuesta del gobierno griego en materia de reestructuración de la deuda, no es algo que uno, por ejemplo, pueda catalogar de extremista o revolucionario. La propuesta es muy simple. El gobierno griego siempre ha dicho que está dispuesto a cumplir todas sus obligaciones en materia de endeudamiento, siempre y cuando sea en el marco de un acuerdo sostenible. Ha señalado que básicamente lo que está pidiendo es un mecanismo por el cual los pagos de la deuda a través del mecanismo europeo de estabilidad sean transferidos al futuro en las próximas décadas. Esto fue básicamente el mismo enfoque que fue utilizado en la Conferencia de Londres en 1953, donde los países europeos y los Estados Unidos reconocieron que tratar de imponer el pago de las deudas del Tratado de Versalles y básicamente del periodo de entreguerras a Alemania no era consistente con fomentar la recuperación económica alemana de la posguerra. Por ende, se acordó, en el caso alemán, una quita de la deuda y posponer el pago de la deuda en línea con el crecimiento económico del país. Grecia está pidiendo mucho menos que eso. Grecia está sencillamente pidiendo posponer los pagos de la deuda para asegurar la recuperación económica del país. Vale, bueno, un poco al hilo de eso voy a leer dos preguntas que están un poco relacionadas. Son para ti, Daniel. ¿Cuáles son las amenazas económicas hechas a Grecia por parte de Europa? ¿Y qué hay de verdad en lo que se ha difundido sobre las concesiones de última hora contenidas en la carta remitida por Tsipras tras romperse la negociación? Es un poco en línea con lo que estaba mencionando. El día viernes el gobierno griego hizo una petición oficial del Eurogrupo para extender el actual programa de rescate por un mes para llevar a cabo el programa de rescate. Hizo una solicitud oficial al Banco Central Europeo para que extendiera el apoyo a los bancos griegos para poder llevar a cabo el referéndum en condiciones adecuadas, y en ambos casos las instituciones denegaron las peticiones del gobierno griego. Respecto a la carta del día martes, básicamente se refiere precisamente a eso. El gobierno está dispuesto a implementar un programa de ajuste que contiene varias medidas de carácter recesionario, siempre y cuando esté atado a una reestructuración de la deuda, primero, y segundo, un programa de financiamiento de inversión. Para que miren, por ejemplo, los detalles de la propuesta griega, es básicamente obtener una línea de financiamiento de 2 años del Mecanismo Europeo de Estabilidad y utilizar estos recursos para reestructurar la deuda. Absolutamente un centavo de los recursos que está pidiendo Grecia sería utilizado para pagar salarios o pensiones o básicamente ningún gasto griego. Son sencillamente recursos para reestructurar la deuda y asegurar un esquema económico que permita la recuperación del país. Bueno, seguimos con los ponentes de la fila cero, un poco por ir variando. Tenemos de medios de comunicación a Juan Pedro Velázquez. Sí. Sí. Hola, buenas tardes. Hola. A todos. Creo que soy el único periodista de la fila cero esta tarde y me veo un poco en la obligación de llevar el debate a mi terreno. Yo creo que a todos nos ha quedado claro en las últimas semanas de que esta batalla va más allá de Grecia y no solo se está librando en el terreno político, sino en el terreno económico y también en el de los medios de comunicación. Entonces, quería preguntaros, ya habéis hecho mención por encima a lo que están haciendo los medios estos días, os quería preguntar qué papel creéis que está desempeñando los medios de comunicación y sobre todo los grandes medios de comunicación más próximos al establishment en toda esta batalla. Vale. Bueno,
por aquí también tengo uno que preguntaba más o menos lo mismo. Espero que se dé por respondido con esta pregunta. Para la parte de feminismo tenemos a Icea Miguela, por favor. Bueno, en primer lugar, agradecer el esfuerzo, ¿no?, de poner en práctica una auditoría, ¿no?, y de tratar de desenmarañar pues, todo ese mundo de cifras y finanzas que tienen consecuencias en nuestras vidas. Dicho esto, desde el grupo de Feminismos y Deuda que elaboramos desde Feminismo Sol, había dos cuestiones que cuando nosotros nos pensamos en plantear una auditoría, pensamos que una auditoría era un momento de oportunidad política para transformar la realidad, ¿no? El feminismo siempre piensa que puede transformar la realidad y dice, oye, pues si acabamos con el patriarcado en la que hacemos una auditoría, mejor que mejor. Entonces, a nosotros nos gustaría saber, en parte, de si a la hora de establecer criterios de que es una deuda odiosa y legítima, si la deuda y las políticas de ajuste son diferentes, tienen consecuencias diferenciales en las condiciones de vida de la gente. No todo el mundo las padece de la misma manera y muchas veces las mujeres están, ¿no?, como el quién debe a quién, pues a las mujeres se les debe muchas tareas de cuidado en este tipo de privatizado, y la deuda, los recortes que hay en los estados de bienestar pasan a ser privatizados en los hogares. Entonces, a mí sí que me gustaría, de cara a criterios de ilegitimidad y odiosa y tal, si se han tenido en cuenta criterios feministas y si ha tenido algún tipo de influencia. Y también, como comentaba Diego Borja, es un momento de recuperar el sentido común, y en ese sentido común sí también hay una influencia de criterios feministas que sean capaces de pensar que no solamente es el reparto del trabajo asalariado, sino el reparto del trabajo que garantiza el poder ir cada mañana al mercado laboral. Es decir, el reparto del trabajo de cuidados. Sí se están pensando en medidas de cara a la auditoría de transformar esa realidad que hace que estén tan alejadas la esfera productiva y reproductiva de la economía y que tienen especiales consecuencias en la vida de las mujeres. Muchas gracias. Pasamos a Eduardo Gutiérrez. Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias. Yo estoy completamente de acuerdo con el tema de que estamos en un punto en toda Europa en donde estamos decidiendo la Europa de los próximos, no el próximo año, sino de los próximos 10 años, incluso más. Y que además, por lo tanto, la lucha está en todos los lugares de Europa. Ha habido un momento que se decía que cuándo se va a empezar a hacer la auditoría de la deuda en España. Yo he salido, formaba parte de la candidatura de Podemos, soy desde hace 3 semanas con otros compañeros que hay aquí también y compañeras diputados de la Comunidad de Madrid, y la primera iniciativa que hemos planteado ha sido la puesta en marcha en la Asamblea de una comisión de auditoría de la gestión pública y de la deuda de la Comunidad de Madrid. ¿Y por qué? Porque en la Comunidad de Madrid ha pasado la deuda de ser de 10.000 millones en el 2008, por ejemplo, a ser de 24.000 millones en el 2014. Es decir, exactamente en 6 años se ha multiplicado por 1,2. ¿Y cómo ha sido esto? Pues ha sido fundamentalmente por algo que es la consecuencia de lo que también se ha hablado aquí. Los discursos neoliberales que llevamos años soportando han conseguido convencer a la mayoría de la población y a los medios de comunicación de que es bueno no pagar impuestos. Toda la desfiscalización, es decir, todas las reducciones fiscales son la antesala del crecimiento desorbitado de las deudas. Por lo tanto, ojo, porque todavía siguen aplicándose y difundiendo lo mismo. Hoy mismo acabamos de ver cómo el gobierno del Partido Popular sigue reduciendo los impuestos. Esto es la antesala del gobierno de los acreedores y de los que son el crecimiento de la deuda. Un ejemplo, en la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid es un paraíso fiscal en términos comparados con el resto de las comunidades de España, y la señora Cifuentes ha vuelto a anunciar en su investidura, que ha sido apoyada por Ciudadanos, ha vuelto a anunciar que va a reducir todavía más los impuestos. Por lo tanto, está preparando que aumente la deuda en la Comunidad de Madrid. Solamente pagar los intereses de la deuda de la Comunidad de Madrid
son 935 millones. Eso equivale a todos los salarios de los 14.000 empleados públicos que ha echado el Partido Popular de la Sanidad y de la Educación de Madrid. Por lo tanto, creemos que hay que empezar a hacer la auditoría de la deuda y, si es posible, y ese es el planteamiento que hemos defendido y vamos a llevar a cabo en la Comunidad de Madrid Podemos, en las instituciones. Las instituciones están al servicio de la gente y, por lo tanto, las instituciones tienen que abrir y ser transparentes para ver qué se ha hecho con la gestión en la Comunidad de Madrid, por descontado en el resto de las comunidades y en el Gobierno de España. Y preguntarles prácticamente, yo tengo una pregunta, no sé por qué se titula ¿Hay salida en el laberinto de la deuda? Yo creo que sí, que hay que contestar que sí. Es decir, si acaso la única observación que yo haría a este acto es que no se difunda esa duda. La salida existe, y la salida existe movilizando y tomando las instituciones. Nada más. Gracias. La última persona en participar es Ricardo García Zalcíbar. Hola, buenas tardes. Bueno, me sumo a las felicitaciones porque no podía ser más oportuno un acto como en el día de hoy, con lo que está pasando realmente en estos momentos en Grecia. Desde ATAC lo que vemos es que el acento tendría que ser puesto, desde nuestro punto de vista, a nivel europeo, en la sensibilización de la ciudadanía sobre este problema que ha creado un capitalismo financiarizado, y que mientras que no haya unos cambios radicales dentro de este capitalismo financiarizado, no resolveremos. Si resolvemos el problema de la deuda, volveremos a tenerlo otra vez en breve plazo. Entonces, en la línea esta de sensibilización, yo creo que los compañeros de Syriza y la gente que le está apoyando y asesorando van por delante, y me gustaría y esta es la pregunta, ¿en qué momento está el proceso? Es decir, ¿qué queda? Porque de alguna manera, de cara un poco a esta sensibilización, me imagino que la ciudadanía en Grecia, como en el resto de los países, está muy preocupada por lo inmediato, por el día a día, y el tema de la deuda entra difícilmente, ¿no? Esto es algo que los que vamos trabajando en estos temas nos ha costado. En ese sentido, me gustaría preguntarles a la mesa un poco si no piensan, si no creen que, por ejemplo, habría que hacer un acto europeo. En la red europea de ATAC tenemos ya fijado una fecha, que es el 16 de octubre, donde en Bruselas se va a plantear una conferencia europea sobre la deuda. Esto va a ser un poco como consecuencia de unas marchas europeas, marchas a Bruselas, que se están preparando desde este momento, porque además se quiere dar un poco la idea de que los problemas no se resuelven yéndose de Europa. Los problemas se resuelven realmente, hay muchos problemas que los tenemos que resolver en Europa, cambiando evidentemente las reglas de juego que se hacen en Europa. Entonces la pregunta en concreto es esta: ¿hasta qué punto, primero, es una doble pregunta, ¿en qué momento está el proceso de auditoría en Grecia respecto de esta sensibilización de la gente? Es decir, ¿hasta qué punto se ha sumado, hay información, están participando? ¿Y cómo podemos aprender los otros países, los otros pueblos, los otros ciudadanos de este proceso en avanzadilla que va en estos momentos en Grecia? Y ya con la información que he dado, ¿hasta qué punto consideran que es útil, por ejemplo, y desde aquí animo a que se participe esta conferencia europea sobre la deuda que se quiere hacer el 16 de octubre en Bruselas? Muchas gracias. Luego tengo varias preguntas, habéis participado un montón. Y si queréis empezar respondiendo, Guiomar, no sé si quieres tú comenzar contestando al compañero sobre la auditoría que ya se ha comenzado. Yo lo siento, pero tengo que decir que la auditoría ciudadana se comenzó también hace mucho tiempo y esperamos que los partidos políticos, al igual que en Grecia, sean capaces de tomar esa bandera. Pero, por favor. Sí, bueno,
de la auditoría, como dice Rocío, es decir, como los movimientos sociales de manera autónoma y la ciudadanía se ha organizado para hacer, pues bueno, lo que ha dentro de sus posibilidades, llamar la atención sobre el problema de la deuda, exigir transparencia, recopilar datos, hacer informes, hacerlos públicos, hacer exigencias en las instituciones. Y dentro de la plataforma estamos muy orgullosas de la experiencia, por ejemplo, de las auditorías municipales, que han ido funcionando muy bien y que hay un montón. De hecho, creo que fue hace unos meses que se generó en Andalucía una red de observatorios ciudadanos municipales o de auditorías locales, y es algo que funciona. Es verdad que si estás dentro de las instituciones y tienes el apoyo de las instituciones, la cosa cambia y tienes más acceso a la información, aunque siempre vas a tener las reticencias de que, bueno, las instituciones no son un ente homogéneo y hay diferentes intereses en ellos. Genial que desde Podemos, ¿no?, en la Asamblea hayáis promovido este grupo. No sé, esperemos que haya procesos de comunicación desde los movimientos sociales, ¿no?, y esa comisión para conseguir que esa auditoría ciudadana sea una realidad. Desde luego, por parte de la plataforma de la Auditoría Ciudadana de la Deuda, para nosotros tan importante es realizar un informe riguroso como el que nos han explicado los compañeros, como la participación ciudadana, ¿no? O sea, la implicación de la ciudadanía en el proceso desde el principio hasta el final, ¿no?, como herramienta de formación, de sensibilización, de empoderamiento. Entonces, esto es un reto, esperamos poder hacerlo en España en todos los niveles de la administración. Vale. Daniel. Sí, bueno, yo tengo, no sé si las preguntas... Sí, la puedes leer también. Sí, una pregunta que sean todos iguales. Se refería a las dudas que yo planteaba sobre el informe de los 5 presidentes y por qué una integración fiscal y política podría ser negativa, ¿no? Porque realmente ha sido una bandera de parte de la izquierda, ¿no?, a la hora de construir la Unión Europea, la integración fiscal y política, pero tenemos que tener presente que, bueno, ahora mismo atraviesa Europa una situación de estancamiento y de crisis de la que es difícil que salga, que está tomando medidas desesperadas y está tratando de buscar mecanismos de transformación institucional muy profundos, pues para tratar de que la economía capitalista remonte y supere esa circunstancia que parece que está insertada en una senda de decadencia, ¿no? Es verdad que desde la izquierda se ha defendido siempre un peso del Estado, para que sea un Estado democrático y redistributivo, pero lo que conocemos en la historia reciente es que ha habido Estados-nación y había Estados con capacidad de intervención en la economía, y no necesariamente será redistributivo ni democrático, ¿no? Esto hay que tenerlo muy en cuenta y es algo que yo advierto, ¿no? Que advierto que un recentramiento de las competencias en Bruselas no necesariamente va a servir para que en los países del sur, las regiones más vulnerables, las clases sociales más desfavorecidas estén mejor, sino, bueno, advertir de una cosa, que la economía de mercado ha necesitado de mucho Estado durante mucho tiempo para poder salir adelante, y posiblemente estamos a las puertas de una transformación de esta naturaleza. La Unión Europea, los grandes popes de las instituciones están pensando en una rearticulación en este sentido. Luego, algunas menciones. En el tema del feminismo, la manera en que se ha abordado la cuestión, hay una parte que no hemos trabajado mucho aquí en esta mesa, pero que está muy presente en el documento, abarca diferentes capítulos, que es el papel de la insostenibilidad social, no tanto la financiera. Cómo colisiona la deuda con la cuestión de los derechos humanos y cómo afecta efectivamente a diferentes grupos sociales, entre ellos mujeres, niños, inmigrantes, etcétera, etcétera. Y eso sí que está atravesando el contenido del trabajo, ¿no? Sin duda alguna siempre quedarán cosas pendientes, pero en este capítulo yo creo que hay que estar satisfechos porque hay un fuerte peso de la cuestión de los derechos humanos y de cómo afecta a los diferentes colectivos. En la cuestión de la difusión, el momento y luego el tema
la cuestión de los medios de comunicación, el momento de la auditoría vive un impasse a esperas de qué va a pasar con las negociaciones, pero se ha abierto, y esta es un momento más, el periodo de la difusión. El informe preliminar es suficientemente consistente para que haya respuestas incontestables, que tengan una traducción política. Y por tanto, todo el esfuerzo analítico riguroso que hemos hecho hasta ahora tiene que venir acompañado o sucedido de un trabajo de difusión clarísimo a escala europea. Sofía Sakorafa, de Syriza, europarlamentaria con la que estamos nosotros ahí en Bruselas, se encarga de difundirlo en los diferentes parlamentos. Ha habido una presentación en el Parlamento belga hace muy pocos días. Tenemos propósitos de que se presente la auditoría en Estrasburgo, hay que fraguarlo, y desde luego todas las iniciativas europeas son fundamentales. En el norte de Europa la gente tiene que conocer también que le están engañando, porque en el norte también hay mucho sur, y si no asumen que ellos también son parte del sur, porque esto no es una cuestión de geografía, sino de clases sociales fundamentalmente, y si no buscamos complicidad con las clases populares del norte, difícilmente podemos transformar Europa en un sentido positivo. El papel de los medios. Si la guerra era la extensión de la política por otros medios, creo yo que en este momento son los medios los que están comandando esta guerra. De lo que se puede observar, el establishment mediático europeo ha desatado una ofensiva en estos días, con lo que yo decía hace un momento, no sé si de manera exagerada, pero es como la inducción al suicidio a los griegos, porque se les dice, si es que gana el no, no vamos a negociar. Y como hay un temor del día a día, que lo mencionaba Ricardo, claro que hay un temor. El momento en el cual la gente va al cajero, no puede sacar su dinero, a pesar de que le dicen que es por 6 días de la restricción, hay un temor, hay una presión diaria sobre eso. Y si eso va acompañado de un fuego mediático bárbaro en el enfrentamiento a Grecia, el papel de los medios está alineado completamente con el ataque que el establishment europeo ha marcado a Grecia y a Syriza en los últimos meses, y bueno, desde hace varios. Creo que lo tienen muy claro. El establishment europeo lo tiene clarísimo y está usando ese mecanismo de una manera perversa. Absolutamente, dentro de Grecia, dentro de España, se ha escuchado, es decir, el intento de mostrar una Syriza inviable, una Syriza irresponsable, una Syriza populista, con el fin además de escarmentar a otras posibilidades del surgimiento democrático. Creo que ese terreno es un terreno privilegiado donde el poder dominante está jugando de una manera, ya digo, utilizando todos los instrumentos perversos a su alcance. Coincido con Eduardo, en Grecia se está decidiendo la Europa. Yo escribí un artículo que lo publicaron ahí, está en la página web, se lo puede leer si les interesa, pero decía, guardando la diferencia, entre los años 1936 y 1939 se jugó algo fundamental aquí en España. Las democracias occidentales le dieron la espalda al pueblo español, porque se pensaba que era un problema español, era de los españoles, era un problema del sur, ¿no? Y las democracias occidentales, de la manera más indolente y luego irresponsable, le dieron la espalda al pueblo español. ¿Y qué tuvieron como resultado? El nazismo, el fascismo y la guerra. Guardando las diferencias, creo que hoy día sucede lo mismo en Grecia. En Grecia se juega la democracia europea de los próximos 10 o posiblemente más años, y aprendiendo la lección, aunque a veces las generaciones no aprendemos la lección, aprendiendo la lección no podríamos darle la espalda a Grecia en estos momentos. Alguien mencionaba, no recuerdo si fue el propio Miguel hace un momento atrás, creo que bien vale ese poema de Bertolt Brecht, ¿no? Primero fue a los comunistas, como yo no era comunista, no hice nada. Luego fue a los curas, como no era cura, no hice nada. Ahora me toca a mí, pero ya es demasiado tarde. Que no nos toque eso con Grecia. Creo que ese elemento de se juega en Grecia, se juega de verdad. Y si es que en ese sentido la ATTAC está programando un acto europeo, creo que es lo más oportuno. Y creo que es un tema que habría que hacer la conciencia necesaria, ya más o menos lo hemos dicho acá de una manera tácita, pero creo que realmente el problema es europeo. Vamos a suponer que el día de mañana Grecia salga del euro. ¿Qué va a pasar?
Es mentira la comparación de que Grecia es del 2% del PIB. Esa no es la comparación. La comparación es con otros indicadores y ellos lo saben. Porque si es que Grecia sale del euro, hay otro tema más adicional ahí y por tanto la solución tampoco es griega, es europea. Y si hay que pensar en un banco central, habrá que pensar en un banco central para ese sur, por llamarlo de alguna manera, no me gusta mucho el término, para llamarlo de alguna manera, habrá que pensar en un banco de ese sur para hacer algo, que es obviamente cómo hacerlo. De manera que el asunto es europeo. Evidentemente hay una salida en este laberinto. Y si utilizamos la mitología, ¿no es cierto? Hay que matar al Minotauro y luego hay que utilizar el hilo de Ariadna y salir del laberinto, que es absolutamente posible, desde luego, ¿no? Déjame terminar con esto porque creo que es importante decirlo. Yo creo que lo que te respondió Daniel es verdad. Es decir, se ha mostrado en el informe que hay un impacto diferenciado entre los distintos vulnerados. O sea, no todos los vulnerados con la crisis griega son los mismos, porque hay una vulneración desde el capital, porque se ha vulnerado el capital productivo a favor del capital financiero, y dentro de los vulnerados hay diferenciación. Pero creo que tu pregunta iba un poco más allá, porque el tema que tú estabas señalando es qué se ha pensado respecto de la repartición, ya no solamente del trabajo asalariado, sino del trabajo del cuidado. Y eso es una cuestión bastante más compleja, porque tiene que ver con un cuestionamiento a un orden que yo creo que en este momento la auditoría no llegó a cuestionar. Y como decía el compañero Ricardo, y cuando no se cuestiona eso, hay el riesgo de volver a tener el problema en poco tiempo. Perdona que me alargue, pero esto es fundamental decirlo. En el año 2009 bajamos la deuda al 16% del Producto Interno Bruto con esa acción que hicimos en el Ecuador. 6 años después estamos nuevamente en el 36%, porque si no hay un cuestionamiento del sistema deuda, que tiene que ver con lo que están haciendo auditoría de gestión, auditoría de gastos, transparencia y modificación de cuestiones estructurales, vuelve el proceso a repetirse de una manera aparentemente distinta. Aparentemente, yo no coincido, y en eso me he distanciado del gobierno del Ecuador, de pensar que con el Fondo Monetario era malo, pero con los chinos es bueno. Falso. Yo le decía a Eric Toussaint, a manera de broma, no tan broma, la próxima auditoría de deuda habrá que hacerla con los chinos. Hay que hacer el cuestionamiento global al sistema de deuda, porque si no, eso se vuelve a repetir. Perdón. El pueblo griego ha mostrado un increíble grado de resistencia ante la imposición de un paquete de rescate basado en políticas fallidas. En los últimos 5 meses el gobierno de Grecia, la actual administración de Grecia, ha mostrado una increíble resistencia también ante las presiones de las instituciones europeas de seguir imponiendo este mismo tipo de políticas económicas. En ese sentido, cuando el gobierno pide a la población votar OJI, votar por el no, es un voto para cambiar no solamente la lógica del programa de rescate en Europa, sino en realidad la lógica de las políticas económicas en la zona euro, porque el problema de Grecia, a diferencia de como lo presenta la prensa, no es un problema de Grecia, es un problema que se origina en las deficiencias estructurales de la zona euro. Entonces, en estos momentos, el pueblo griego está haciendo su tarea en términos de resistencia, y esperemos que el día domingo apoyen de manera definitiva el no en el voto al referendo, como un rechazo claro y contundente a la continuación de las políticas de austeridad, no solamente en Grecia, sino en Europa. Entonces, la tarea que nos corresponde a todos los que estamos aquí presentes es apoyar a Grecia. Y la manera como podemos apoyar a Grecia durante los próximos días es mostrando nuestra solidaridad. Veo que ya hay una marcha convocada para el día del referéndum, y básicamente que los ciudadanos europeos en otros países también pongan presión sobre sus gobiernos, porque sencillamente las políticas que están siendo implementadas en Grecia no son solamente para Grecia, son para todos los países de la zona euro. Gracias. Bueno, solo queda un turno de palabra que han pasado los compañeros, es algo bastante rápido. ¿Grecia está contra el TTIP?
Pregunto. Perdón, no conozco la posición oficial del gobierno al respecto, no puedo. Vale. Luego los compañeros de Rojo y Negro preguntan si habéis detectado qué porcentaje es deuda ilegítima y si puede ser en cantidad o en euros. Dentro del informe, ¿qué porcentaje de la deuda es ilegítima? Sí, bueno, el 150%. si tiene el dato. Es decir, deberían devolverle plata a Grecia. O sea, de verdad, el momento que se haga una valoración, habría que ver cuánto ya tuvieron antes del rescate, a quienes le dieron después plata del rescate. No se ha hecho esa valoración, pero de verdad que creo que van a salir con las cuentas en rojo los que quisieran en este momento que se les siga pagando. Y bueno, tienes el dato exacto, no sé. Bueno, creo que hay ese dato exacto. Sí, 150. Pásale el micrófono. Syriza, yo estoy en Bruselas, en el Parlamento Europeo, y se posiciona clarísimamente contra el TTIP. O sea, y en el informe no se hace un perímetro claro de qué partes cada cosa, en términos numéricos, pero se deduce. Entre 70 y 90, entre un 70% podría ser odiosa e ilegal, más allá de ilegítima, y hasta el 90%, el resto, podría ser ilegítima o insostenible. Es decir, estamos hablando de cifras que abarcan la mayor parte de la deuda griega, pero no hay una... En lo que no queríamos en el documento cerrar esta cuestión, sino nos importaba mucho más que el gobierno dispusiera necesarios para operar económica y jurídicamente ante la cuestión. Y por último, ¿qué posición vais a asumir al final sobre el no pago de la deuda? Si tenéis la respuesta. La respuesta es no debemos. Lo tiene que decir el gobierno. Vale. Bueno, pues lo siento mucho, hay varias preguntas que se quedan un poco sin resolver, pero yo creo que con el calor y el agotamiento de los ponentes, que hoy han dado ya 3 charlas, creo que has llegado al final. Muchas gracias a todos. Y una cosita. Antes de que os vayáis, solo decir que mañana, a partir de las 7:30 hay una vigilia, que el soporte al pueblo griego continúa y la solidaridad con el pueblo griego, y una manifestación el 5 de julio a las 12, y que os esperamos allí. Muchísimas gracias, y no debemos, no pagamos. No te estoy escuchando.